el Evangelio con valentía. ¿Qué diría usted es predicar el Evangelio con valentía? El título de lo que voy a compartir con ustedes es Predicando el Evangelio de la gracia de Dios. Predicando el Evangelio de la gracia de Dios. Para predicar el Evangelio de la gracia de Dios con valentía, es necesario entender primero qué es predicar con poder. ¿Qué es predicar con poder? En segundo lugar, es necesario entender el contenido y autenticidad del mensaje. Es necesario entender el contenido y autenticidad del mensaje. Y en tercer lugar, es necesario entender cuándo actuar con prudencia. Cuándo actuar con prudencia. Quiero suplicarle que abra su Biblia en Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14. Dígale al que está al lado suyo, Hechos 14. Hechos capítulo 14, y estaremos haciendo lectura del verso 1 hasta el verso 7. Hechos 14, del verso 1 hasta el verso 7. ¿Estamos ahí? Leamos entonces de la palabra de Dios. Verso 1. Lo mismo sucedió en Iconio. Pablo y Bernabé fueron a la sinagoga judía y predicaron con tanto poder que un gran número de judíos y griegos se hicieron creyentes. Sin embargo, algunos de los judíos rechazaron el mensaje de Dios y envenenaron la mente de los gentiles en contra de Pablo y Bernabé. Predicando con poder. ¿A cuántos de nosotros nos gusta predicar con poder? Pablo y Bernabé predicaron con tanto poder que muchos, leemos en el pasaje al cual hemos dado lectura, muchos se convirtieron a Jesucristo. Ahora, observamos que aunque muchos se convirtieron a Jesucristo, algunos resistieron el mensaje de Dios. Estos que se resistieron al mensaje se dieron a la tarea de poner a los judíos en contra de Pablo y de Bernabé. Es necesario que entendamos lo siguiente, Predicar con poder, diga conmigo, predicar con poder. Predicar con poder implica tanto la conversión de muchos como la oposición de algunos. Predicamos con poder cuando, guiados por el Espíritu Santo, perdemos el miedo, la timidez, la vergüenza y compartimos el mensaje de la gracia del Señor. Pero más importante es que predicamos con poder cuando predicamos al Señor de la gracia. Y Jesucristo es el Señor de la gracia. ¿Los oigo? Cuando usted y yo centramos el mensaje en la persona de Cristo, en la obra de Jesús en la cruz del Calvario, usted y yo
Vamos entonces a predicar con poder. Versículo 3. Pero los apóstoles se quedaron allí por mucho tiempo, predicando con valentía. ¿Cómo predicaban? Con valentía, acerca de la gracia del Señor. Y si usted puede, subraya en su Biblia la palabra predicando y la frase de la gracia del Señor. Y el Señor demostraba que el mensaje era verdadero. ¿Cómo era el mensaje? Verdadero, al darles poder para hacer señales milagrosas y maravillas. Pero la gente de la ciudad estaba dividida en cuanto a su opinión sobre ellos. Algunos estaban del lado de los judíos y otros apoyaban a los apóstoles. El contenido y autenticidad del mensaje. La predicación del mensaje es hecha por los apóstoles con valentía. Ellos predican, diga conmigo, ellos predican. Diga al que está al lado suyo, ellos predican sobre la gracia del Señor. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, escribe lo siguiente: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Dios los salvó por su gracia, escribe el apóstol Pablo. Cristo, diga conmigo, Cristo es esa gracia manifestada. Cristo es ese regalo manifestado en el pesebre y en la cruz. Cristo y solamente Cristo salva al hombre que cree en Él, aun cuando no lo merecemos. Él nos salva. El mensaje de la gracia nos dice: la salvación no es un premio por hacer lo bueno, es un regalo. Diga conmigo, es un regalo. Diga al que está al lado suyo, es un regalo por creer en el único bueno. Jesucristo es el bueno. El mensaje de la gracia de Dios nos dice que ningún hombre puede decir: miren lo que he hecho, sino más bien que todos los que creemos podemos decir: miren lo que Jesucristo ha hecho. Os oigo. Dios demostraba que el mensaje que Pablo y Bernabé y otros predicaban era verdadero a través de señales y milagros. Dios continúa demostrando la veracidad del mensaje del Evangelio de Jesucristo en nuestras vidas transformadas de una forma milagrosa. ¿Los oigo? La realidad es, mis amados hermanos, que al diablo y a los suyos no les gusta la veracidad del mensaje. Ellos se oponen a que la vida de los hombres pecadores sean transformadas por el poder del Evangelio de la gracia de Dios. Por eso, Satanás se levanta. Leemos en el verso 5: entonces, una turba de gentiles y judíos, junto con sus líderes, decidieron atacarlos y apedrearlos. Cuando los apóstoles se enteraron, huyeron a la región de Licaonia, a las ciudades de Listra y Derbe y sus alrededores. Verso 7: y allí predicaron la buena noticia, actuando con prudencia,
¿Cómo se opone Satanás al evangelio de la gracia de Dios? Satanás usa hombres incrédulos. ¿Qué clase de hombres utiliza Satanás? Incrédulos, fanáticos en su incredulidad, una turba, hombres confundidos. Satanás recurre a la violencia, usa el exceso de oscuridad en el corazón de los hombres para que se vuelvan en contra del mensaje de la gracia de Dios y de los mensajeros. Pero vemos que los apóstoles huyen. ¿Qué hacen los apóstoles? Huyen. No por cobardía, sino más bien por prudencia. ¿Por qué huyeron? Por prudencia. Satanás continúa usando las mismas tácticas para impedir que proclamemos el evangelio y de esa manera vidas sean transformadas. Primero, usa gente confundida. Usa gente confundida, incrédula en su fanatismo. En segundo lugar, usa la violencia. ¿Qué usa? La violencia. Y en tercer lugar, Satanás continúa usando gente que vive en el exceso de las tinieblas, o sea, en sus pecados. Nuestra reacción frente a tales situaciones debe de ser una de prudencia. ¿Cómo debemos de reaccionar? Con prudencia. Es mejor alejarnos del conflicto y dejar toda situación en las manos de Dios. ¿Qué diría usted entonces que es predicar el evangelio de la gracia de Dios con valentía? Predicar el evangelio de la gracia de Dios con valentía es predicarlo dependiendo del poder de Dios y no del nuestro. Es predicar entendiendo que Cristo es el mensaje. Es actuar con prudencia frente a los actos violentos de un corazón que se rige por la confusión y las tinieblas. Como Pablo y Bernabé, mis amados hermanos, que no se dieron por vencidos, usted y yo debemos entonces de no darnos por vencidos y continuar con la predicación del evangelio de la gracia de Dios. ¿Los oigo? Quiero invitarle en este momento a cerrar sus ojos e inclinar sus rostros. Vamos a tener un momento de oración. Ojos cerrados, rostro inclinado.